Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Sin Daños a Terceros, un canal más de permanencias voluntarias. Y me encuentro muy contento de estar con ustedes aquí después de una larga espera, porque créanme, estuvimos paraditos un rato porque tuvimos un problema ahí, un problema de equipo. Se nos echó a perder la computadora, tuvimos que pedir una computadora prestada. Por cierto, le doy muchas gracias a mi hermana porque me prestó su laptop. Pero bueno, y también, obviamente, un merecido agradecimiento a mi queridísimo Pepe Cuevas, que me apoyó en la adquisición de un nuevo equipo. Pepe, te mando un gran saludo, un gran abrazo, mi hermano. Estoy muy contento de que estés de nuevo en mi sintonía. Y te agradezco mucho el hecho de que estás apoyando a Permanencias Voluntarias continuamente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que se puso en la narrativa nacional hace unas semanas. Es un tema muy escabroso para algunas personas, es un tema muy importante para otras más, pero sobre todo es un tema que a todas las personas que estamos alrededor de lo que es pues las noticias, los medios de comunicación y todo esto, tenemos que verlo también de una forma objetiva y tratar de ver y tratar de desmenuzar, esa es la palabra, desmenuzar todas las cosas que están sucediendo alrededor de esto que se llama la Santa Muerte. La Santa Muerte, que para algunos es algo, insisto, muy importante, para otras personas puede ser que no sea tanto. Sin embargo, es algo que los mexicanos ya tenemos que observar desde nuestra narrativa nacional de pues las deidades, la forma en cómo la gente conoce la fe o entiende la fe, y sobre todo tratar de ir poco a poco entendiendo que no solo existe una situación católica, sino que también existen muchísimas situaciones alrededor de lo que es la Santa Muerte. En un país en donde siempre hemos adorado a la muerte, hemos adorado el paso de la vida y la muerte, y sobre todo la forma en cómo los mexicanos siempre hemos estado en una relación directa con ello. Por eso hoy en Sin Daños a Terceros vamos a platicar con todos ustedes acerca de la Santa Muerte, deidad o mito. Bienvenidos a Sin Daños a Terceros. Mi nombre es El López. Qué bueno que están sintonizándonos y esperamos que estén con nosotros en esta hora que queda del programa. No se lo pierdan. La niña bonita, la niña blanca, la madrina, la huesuda, la señora. Los adeptos a la Santa Muerte siempre han nombrado de formas variadas y cariñosas a la que es su protectora. Siempre le piden favores, amor, salud, abundancia. Hay personas que aseguran que la niña blanca les ha salvado de muchas cosas, incluso de la misma muerte.
Muchas personas aseguran que muchas de estas personas se han curado incluso sin tener ningún tipo de cura. Pero, ¿qué hay detrás de este enigmático y poderoso personaje de la cultura mexicana? Lo que está vivo dejará de existir. Nuestra finita existencia en el planeta se ha convertido siempre en una paradoja para el humano que ve en el final de la vida una nueva realidad. La Santa Muerte muestra a sus devotos que la vida acaba y también se convierte en un recordatorio de que hay que aprovechar los momentos que te da Dios. Sí, Dios. Porque aunque algunas personas crean que es una tradición alejada de la doctrina católica, no. La Santa Muerte está casi de la mano de ella. Y ella nace a pesar de que el Estado mexicano canceló el registro de esta creencia desde el 2005, que de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, su creencia desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de las asociaciones religiosas. Pero una ley no puede frenar la fe. Cuando hablamos de la Santa Muerte, inconscientemente la relacionamos con hechos delictivos, magia negra, satanismo, ocultismo. Sí, ese morbo que vende y que desde el inicio del tiempo acompaña al ser humano en su deseo de encontrar explicaciones desviadas de lo que probablemente no es tan complicado. O como decimos en México, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Remontémonos, por ejemplo, al Mocha Orejas. Ese hombre que en algún momento, que en algún tipo de situación, también llegó a ser una parte fundamental del terror que existía en México. Y es que nosotros tenemos que entender que la violencia siempre ha existido en este país. Pero ese individuo, en 1998, aterrorizó a México y a los medios, porque en nuestra insensata y pueril idea de la violencia en el país, en el lugar donde tenía a sus secuestrados, se encontró un altar lleno de cráneos y huesos. Se encontró a la Santa Muerte. Y ahí mismo, ese mismo altar apareció en la portada de los periódicos al día siguiente de su aprehensión. Esa fue la primera aparición pública y masiva de personas ligadas a la delincuencia y a la veneración de la Santa Muerte, mismos que se han convertido en los últimos años en un tema polémico gracias a la relación de la Niña Blanca con el crimen organizado y otros grupos delictivos. Pero, para entender el culto a la Santa Muerte como una realidad actual que responde a una necesidad social y espiritual, debemos, por un lado, romper con prejuicios e ideas erróneas que nos han vendido de esta santa persona o santo esqueleto. A la Niña Blanca se le representa de diversas maneras. Puede estar sentada en un trono, parada con su túnica y con su guadaña en la mano. Además, dependiendo de quién porte la figura, puede estar vestida de quinceañera o de novia. Puede estar de rojo o de amarillo, según el favor que le vayan a pedir. El culto a la flaquita es para todos. No hay intermediarios. Ningún intermediario puede regular las prácticas y las tradiciones que van surgiendo conforme sus creyentes lo van dictando. Nada está escrito. En ningún lado su tradición es sincrética y se profesa a lo largo y ancho de México. De acuerdo con Andrew Chestnut, profesor de estudios religiosos de la Universidad del Commonwealth de Virginia, se estima que los practicantes del culto a la Santa Muerte serían alrededor de unos 12 millones, la mayoría residentes aquí en México, pero también en Estados Unidos, Latinoamérica y en algunos lados de Europa.
Pero nuestro culto a la muerte no proviene de narcos, secuestradores o chamanes espirituales. No. En México tenemos una relación íntima con la muerte desde el inicio de nuestra historia. Nuestros ancestros concebían a la muerte desde el inicio como eso, solamente un paso. Por ejemplo, en muchas regiones de Mesoamérica se rendía culto a la muerte como la interpretación de un ciclo natural de la vida, necesario e inevitable, en donde la dualidad de la vida y la muerte es indispensable para el sostén del ciclo de la naturaleza. Los aztecas rendían tributo a las deidades del inframundo como Mictlantecutli o Mictlantecíhuatl, señor y señora del Mictlán. Por lo tanto, la imagen que actualmente conocemos como la Santa Muerte es solamente una variación de nuestras raíces mezcladas con las percepciones de Occidente. De acuerdo con el sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco, la Santa Muerte es una manifestación religiosa de los problemas sociales en este país. Y mientras que el cristianismo te convierte en una forma de vida inalcanzable para algunos sectores, la muerte se vuelve un horizonte de sentido para la clase popular. Y por otra parte, la Santa Muerte reúne distintos elementos de las religiones prehispánicas y aspectos conceptuales sobre la muerte cristiana. Según la Iglesia Católica, la muerte es una fase del alma y no una entidad. Por lo tanto, su título de santidad va en contra de los designios de Dios, ya que esta comunión está reservada para quienes alcanzaron esta sincronía con Dios, mediante acciones y no únicamente por una idea popular. Sin embargo, estudios académicos como el de la Universidad de Virginia con Andrew Chestnut asegura que el culto a la muerte es el movimiento religioso de mayor crecimiento mundial. O también, por ejemplo, el de la doctora Guadalupe Vargas Montero del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, que asegura que el 99% de los creyentes de la Santa Muerte se identifican como católicos, algo que per se, pues no se pone ni cerca ni lejos de la Iglesia, sino exactamente a un lado. Para todos los adeptos de la Santa Muerte, la figura esquelética, que es para muchos sombría, es en realidad una deidad benevolente y protectora. Sí, así como lo escuchan. Para muchos, brinda una guía y ayuda en los momentos de necesidad. Su naturaleza sincrética y las prácticas esotéricas que se le asocian la han colocado como una imagen que intercede por quienes vivimos en situaciones de riesgo o como una consejera en asuntos amorosos, relaciones personales. Es una fuente de buena suerte y prosperidad económica, aunque también se acude a ella para hacer daño a enemigos y obtener venganza. Se dice que por cada favor solicitado, la muerte toma algo a cambio. A veces pueden ser las vidas de las personas más cercanas a la persona que está solicitando el favor. Pero en México, la devoción a la Santísima Muerte comenzó a tomar forma en la década de 1960 en Catemaco, Veracruz, conocido como la Tierra de los Brujos. Luego, junto con la marginación social, la pobreza y el crimen que se extendió al resto de la República hasta Estados Unidos, el culto a la Santa Muerte se arraigó en Tijuana, Hidalgo y Tultitlán, donde existe una muerte de 22 metros, la mayor del mundo. ¿Y sabes? Recibe cerca de 2,000 personas cada semana. Algo muy lucrativo para alguien que no existe. Y es muy importante que entendamos a la muerte
como algo enigmático, probablemente loco o probablemente un mito. Enriqueta Vargas, conocida como la madrina de la Santa Muerte, se encargó de entregarle a la Niña Blanca un gentilicio innato en las calles de Tepito. Ella sacó a la calle sus altares con velas, imágenes y flores y otros objetos dedicados a la flaca. De esta manera se reveló un fervor profundo arraigado en la cultura mexicana, que hasta ese entonces se mantenía con gran secrecía del hogar. Y este hecho aumentó el número de seguidores del movimiento religioso e incluso obtuvo una personalidad jurídica mediante un breve registro ante la Secretaría de Gobernación en el 2003 bajo el nombre de la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense. Pero como ya le hemos dicho, este mismo se canceló en el 2005 por no cumplir con lo establecido por la ley. Algo que puede no agradarle a la flaquita. En fin, podemos hablar mucho de la religión o las creencias de una sociedad como la mexicana que necesita una guía espiritual o humana para regir sus destinos. No por algo en este país, por ejemplo, existe un 90% de la población católica. Y es ahí donde entra la Santa Muerte como una figura de culto religioso que ha cobrado vidas gracias a los íconos de un país multicultural, con un gran apego a sus raíces, pero que sigue encontrando la forma de matizar su religión con otras chispas de deidad. Vincularla a actos delictivos es una forma de sesgar la opinión hacia la religiosidad, donde, por ejemplo, si ponemos un ejemplo de Dios aniquilando a los primogénitos en la época de los egipcios, o al mismo Dios ahogando a todos sus hijos descarriados con un gran diluvio, pues inmediatamente se etiquetará a los católicos con grupos genocidas o de fanáticos. Es ahí donde encontramos un poco de discordancia entre lo que piensa la Iglesia Católica y lo que probablemente pueda ser la Santa Muerte para muchas personas. La flaquita, a pesar de sus grandes vacíos de historia, es seguida en el mundo entero por personas de todas las clases sociales, económicas y culturales, que no han encontrado respuesta en otros cultos. Muchos de sus devotos se alejan de lo cuadrado de la fe y consideran que a él no se le piden milagros, se le piden favores o paros, y la consideran tan milagrosa como el mismo San Judas Tadeo, aunque un milagro está fuera del alcance del ser humano y de su realidad. Ella, la Niña Blanca, se encuentra fuera de todo esquema de instituciones o representantes y representa, según la experiencia de cada personaje, la fe que se ha perdido en la Iglesia Católica. Es injusto encasillarla como una patrona de criminales, pero lo que es una realidad es que la mayoría de sus seguidores son personas con una enorme necesidad de fe y ayuda, y necesitan protección ante las dificultades de la vida diaria. Y esa no la he encontrado en ningún lado. No han encontrado respuestas en ningún otro culto. Algo que debe preocuparnos a todos. ¿Por qué? Ante la necesidad de encontrarse, el ser humano probablemente se sigue perdiendo en sus ideas, principios y soledad. Y sobre todo, en imágenes que, efectivas o no, pueden ser solamente una parte de la iconografía de la humanidad perdida en su búsqueda de fe. Pero eso es algo que nunca sabremos. Hasta siempre, Niña Blanca. Si eres o no, si estás o no. Gracias por permitirnos platicar de ti con tu bendición. Mi nombre es Cede López
Hasta la próxima.